grande Jesús, digno, precioso Cordero de Dios. Precioso nombre, alto y sublime Señor. Precioso nombre, alto y eterno Jesús. Precioso Dios, eres gran Rey, majestuoso Señor, eterno Dios, eres gran Rey, majestuoso Señor, eterno Dios.
Es alto y maravilloso el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente compartiendo con ustedes en sus hogares la palabra del Señor y dando gracias que el Señor nos ha cuidado y nos ha guardado a todos como un padre cuida a sus hijos. Hoy, hermanos, vamos a la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, del 20 al 26. La palabra de Dios dice: como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Y cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, deberíais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en cierta isla. Padre, bendice la palabra de esta mañana, que caiga en buena tierra y que traiga consuelo, edificación y exhortación a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, aquí Pablo está a punto de naufragar en un barco en el que lo llevan para Roma preso. Pablo había apelado al César y va camino a Roma a dar testimonio del Señor Jesucristo. Lo que no sabían es que en el camino se iban a encontrar con una tormenta llamada Euroclidón, un viento que soplaba en el mar Mediterráneo y que destrozaba y destruía las naves, y muchas veces con grandes pérdidas de vida. Las tormentas, los naufragios, las situaciones que no podemos controlar, el mensaje de hoy es saber que aunque no lo veamos, Dios tiene el control. El apóstol Pablo nos dice bien clarito el día de hoy, en el verso 21, les dice: cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, deberíais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Hermano, ¿usted no se ha sentido mal cuando uno le dice a la gente que no haga esto, que no haga lo otro? Pero la gente sigue necia, terca en sus decisiones humanas y no le piden a Dios dirección. El apóstol Pablo aquí se da cuenta de que estas personas no estaban listas para escucharle. Pablo tenía las mejores intenciones para que la tripulación no sufriera esta pérdida, pero ellos querían alcanzar su destino a su manera, sin entender el camino de Dios. Pero, ¿saben una cosa? Cuando uno quiere hacer su voluntad, yo le digo esta mañana que Dios los quería detener a través de Pablo, que les dijo: no salgamos, pero el capitán del barco y todos decidieron ir. Pero démonos cuenta, en el verso 18, dice el apóstol Pablo, San Lucas escribiendo la historia de Pablo, dice: al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga, y al tercer día
con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Fíjense, hermanos, que aquí nos damos cuenta que cuando uno es caprichoso en la vida y no lleva consejos que vienen de parte de Dios, dice que ellos mismos trataron de tirar de la nave los aparejos, comenzaron con sus propias fuerzas, hermano, a querer salir de la situación, y lo peor es que empezaron a abandonar la esperanza de salvarse. El estado de ánimo de las personas marca cómo entraron a la tempestad y cómo van a salir de ella. Yo siempre estoy seguro que el Señor permite. Él no envió la tempestad, pero sabía que iba a pasar, por eso mandó a avisar por Pablo. Pero Dios permite las tempestades de muchos días porque nos quiere enseñar algo. Dice que eran muchos días. Más tarde Lucas dice que fueron 14 días sin ver el sol ni las estrellas, hermano. Una oscuridad, un barco a punto de naufragar. Solo piense cómo se sentían esos marineros, la tripulación, el capitán y Pablo. Lo hermoso, hermano, es que al abandonar toda esperanza de salvarse, ese punto es muy triste porque al perder la esperanza, comienza uno a desanimarse y comienza uno a agarrar a las personas que no tienen la culpa y a culpar a los demás, o a perder la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estos marineros no se dieron cuenta que esta tormenta los iba a llevar, como al apóstol Pablo, a un destino de más gloria. Pablo estaba entrenado para este tipo de cosas. Esa es la diferencia. Los de la tripulación no siguieron consejos. Hermano, no se enoje por la gente que no oye consejos. Por no aceptar el consejo, el capitán se fue a meter en un problema. Naufragó el barco. Pero el apóstol Pablo, con esa paciencia, con ese carácter, con esa entereza de un hombre que confía en Dios, de una persona que su confianza está puesta en Dios. Pablo dice en 2 de Corintios 11:25 que Pablo iba a dar testimonio de Jesús al César. Y dice la palabra: 3 veces naufragué, 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, dice, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo del mar. Hermano, el apóstol Pablo naufragó 3 veces en la vida. Saben, hermanos, que a veces las circunstancias como las que estamos viviendo, sencillamente Dios solo nos está entrenando para un destino de más gloria y unos tiempos de bendición más poderosos en nuestra vida. Pablo iba a tener hasta estudios bíblicos con la guardia pretoriana del mismo César. Pablo iba a ser el gran apóstol de los gentiles, aunque no reconocido por los de Jerusalén, ampliamente reconocido por el mundo gentil como el apóstol de los gentiles. Dios formó a su apóstol, formó a su gran líder por medio de tormentas, naufragios, flagelaciones, peligros de vida, peligros de muerte. ¿Qué no vivió el apóstol Pablo, hermano? Por eso es de que solo las tempestades, solo los problemas nos ayudan a aprender a confiar en el único que nos va a guardar. En el versículo 22 de Hechos 27, miren las palabras del apóstol Pablo, aquel hombre que ya desarrolló carácter. Yo le digo, hermano, hermana, que me oyes esta mañana, dale gracias al Señor porque
el estar en la casa encerrados, el estar limitados a muchas cosas, está desarrollando en nuestra vida carácter. El apóstol Pablo, no crean cuánto carácter desarrolló en ese momento, sabiendo que estaba en un lío porque el capitán del barco no quiso oír su consejo. Sin embargo, Pablo, miren lo que dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Va a haber pérdida, pero del barco. Va a haber pérdida económica, va a haber pérdida de cosas materiales, pero hay algo que no tiene precio: la vida. La vida de tu familia, la vida de los hermanos de la iglesia, nuestra propia vida. La palabra dice en el verso 23, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. ¿Quién era el mero capitán? Cristo. Dice: un ángel anoche estuvo en mi presencia. No Pablo en la presencia del ángel. El ángel, hermano, en la tormenta, 14 días sin ver el sol. Pero Dios nunca abandona a sus hijos cuando Él cuida de sus vidas y de sus corazones. Dios envió un ángel a consolar a Pablo y le dice: no temas, vas a dar testimonio ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido la vida de los que navegan contigo. ¡Qué misericordia! Un Dios que está cuidando a su ungido, a su escogido, pero de una vez, por añadidura, cuida la vida de los que lo tienen que llevar. Yo le digo una cosa: si usted y yo tenemos destinos de gloria, la gente que está alrededor nuestro, la gente de nuestra generación, Dios la va a cuidar, porque ellos son parte de las personas que Dios va a usar para llevarnos al destino de gloria que tiene para nosotros. Hace 2000 años, Pablo, un hombre sencillo, no Saulo, sino Pablo de Tarso, sencillo y pequeño, se enfrentó a un gran César en Roma llamado Nerón. Y dice que subió las escalinatas, y si el César hacía así, se moría, y si hacía así, vivía la persona que iba subiendo. Pablo subió las escalinatas en Roma frente a Nerón con aquella humildad, con aquella gracia que le dio, hermano, haber salido victorioso de un naufragio más de su vida, una tormenta más de su vida. Se paró de frente, y hoy, hermanos, 2000 años después, fíjense que hace 2000 años Nerón con toda su pompa y Pablo, un humilde preso que había pasado un naufragio, se enfrentaron cara a cara. Hoy, 2000 años después, a los perritos de las casas les ponen por nombre Nerón. Y a los hijos de los cristianos les ponemos Pablo. El nombre de Pablo se hizo grande, pero no crean, muchos conocen la gloria, pero no conocen la historia. La gloria de Pablo la vemos hoy, pero su historia fue superar naufragios, peligros, noches en desvelo, noches en lo profundo. Así que démosle gracias a Dios, porque Dios está en toda la tierra, cuidando a su iglesia, pero también hablándonos al corazón y diciéndonos: los estoy preparando para cosas más grandes. Quiero que confíen en mí, dependan de mí. Por eso el apóstol Pablo tiene la mejor actitud en la tormenta. Como ya tenía experiencia, él tiene una actitud diferente. Les dice: mejor los exhorto a comer, dice, aliméntense bien,
como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, dice, los exhorto a que todos coman. Hermano, si está ahora en la casa, no coma mucho, pero coma bien. No descuide su vida, no descuide hacer ejercicio, su alimentación, porque en los momentos difíciles de nuestra vida, si usted no está bien alimentado, si se descuida, usted no va a poder tomar buenas decisiones. Una persona con hambre siempre toma malas decisiones. Un creyente no solo se alimenta, hermanos, de comida material. Un buen creyente también se alimenta. Y es lo que le está pasando a la iglesia el día de hoy. Dios nos está haciendo que comamos su palabra, que nos alimentemos con la palabra de Dios en medio de esta prueba y tormenta. En Deuteronomio 8:3, el Señor le dijo a Israel, te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el Señor no solo, que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Hermano, hoy aproveche este tiempo. Está bien, mire la televisión, oiga las noticias, pero agarre su Biblia. Iglesia, doblemos rodillas, adoremos a Dios, porque cuando uno empieza a perder la esperanza, el desánimo lo que hace es que uno ya no adore a Dios. Pero uno tiene que levantarse, hermano, contra todo el desánimo y tomar buena actitud. Hasta dice, cobrad ánimo, dice una versión. ¿Sabe cuando dice la palabra, cobren ánimo? ¿Sabe qué es lo único que usted puede cobrarle a la vida? Ánimo. Cóbrele a la vida ánimo por tenerlo a usted ahí. Cóbrele, dígale, voy a cobrar ánimo para estar feliz en la casa, dando gracias al Padre, porque este naufragio, esta tormenta, pronto va a pasar. Por eso, el apóstol Pablo, en Hechos 27:33, nos deja una última enseñanza profunda de que debemos hacerle caso a Dios y no a los hombres. Dios te quiere hablar. Dios te quiere consolar. Dios te va a hablar al abrir tu Biblia. Te va a hablar en la oración. Va a tocar tu corazón. Dejemos el orgullo. Dice, nos hubiéramos librado de este daño y perjuicio si me hubieran hecho caso. Pero ahora Dios permitió la tormenta, pero la va a usar para bendecir a los que van en la barca, para bendecir a los que van en la tripulación, porque Dios, todo lo que pasa, pasa para bien de los que amamos al Señor. Esta tripulación tenía que llevar al apóstol Pablo a Roma, así que no iban a morir, hermano. Por eso, cuando nuestro destino está enlazado a alguien más, Dios te concede la vida hasta de los que están contigo. Démosle gracias a Dios porque el apóstol Pablo lo que nos va a decir ahorita es una gran verdad que usted tiene que tomar en esta crisis. Dice el verso 33, y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento diciendo, hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso, os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para nuestra supervivencia. Pues ni uno solo de los cabellos de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Miremos esta gran enseñanza. Dios le trajo una palabra de fe. Pablo, ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ellos va a perecer. Mano, tome esa palabra rema
para usted, para su vida. Ni un solo cabello de nuestra cabeza va a perecer. ¿Qué quiere decir? Que vamos a salir bendecidos. Nuestra nación si ayuna, si ora, si se arrepiente, si se vuelve a Dios, vamos a salir, hermanos, sin daño de vida, porque Dios es fiel y el que lo promete lo cumple. Entonces Pablo descansó en esa promesa, aumentó su comunión con Dios, agarró el pan. Oiga, Pablo llevaba pan para entrar en comunión con Dios. Pablo partió su pan, dio gracias a Dios. Hoy cuando cene, cuando almuerce, dé gracias a Dios, que tiene pan, que tiene vida, pero sobre todo, tenga buen ánimo, hermano. No le eche la culpa a la gente. Esta prueba está cayendo sobre todo el mundo. Pero se van a levantar y se van a curar y se van a recuperar los que tienen el ánimo que viene de Dios, ese aliento. Tu palabra me da vida, decía el apóstol. Tu palabra, decía el salmista, me da vida, confío en ti, Señor. Yo lo exhorto, hermano, a que en medio de esta tormenta parta su pan, procura estar cerca de Dios, sea agradecido. Es un tiempo para contestar mensajes y escribirle a un hermano o a una hermana, muchas gracias por orar por mí. ¿Cómo están? Estar pendiente de los seres queridos, dar gracias a Dios que su madre está viva, que su padre está vivo, que su hermano está bien. Es un tiempo, hermano, aunque no se mire el sol, nosotros no estamos viviendo eso, pero ellos vivieron 14 días sin sol, sin estrellas y un viento que los iba a tragar, hermano. Pero ¿sabe una cosa? El apóstol Pablo, en esa tripulación, iba un hombre con un estado de ánimo del reino de los cielos, con un corazón, con ganas, hermano, de estar seguro y confiado en que era una parte de su testimonio a esas personas. Quiero terminar con dos cosas nada más. La primera es, Dios ha permitido esta tormenta no para destruirnos, sino para desarrollar en nuestra vida grandes dones, grandes cualidades y hacer un alto en la vida y decir, ¿cuál es el destino que Dios me quiere dar y a cuál me dirigía yo? Las tormentas de la vida pueden parecer que están en contra, hermano, pero son realmente a nuestro favor. Damos gloria a Dios por esta tormenta porque vamos a aprender a reconocer esa confianza en un Dios que nunca nos va a fallar. Mantenga su postura, anímese hoy con su familia, conéctense con Dios, porque en medio de la tormenta vienen ángeles a visitarnos. Ángeles tocan la puerta de casa y llevan comida. Ángeles corpóreos están en los hospitales cuidando a desconocidos para que no se mueran. Dios está ocupado, hermano. Dios está trabajando. Y le aseguro que en cada uno de nosotros, yo sé que Dios está orando. Voy a orar fuertemente, hermano, para que usted reciba visitas de Dios en medio de esta tormenta. No se desanime. Si se encuentra rodeado de personas que no lo quieren escuchar, no les haga caso. No se preocupe. Grandes revelaciones vendrán del Señor. Llegará el momento en que te harán caso y te pedirán ayuda. El viento violento no será para siempre. Yo declaro que esta situación no es para siempre. Es una prueba que pronto pasa. Seamos obedientes, seamos sumisos, cuidémonos, cuidemos a los demás y el Señor nos cumplirá, como dijo Pablo. Pablo dijo, y estoy seguro que todo sucederá como Él
me ha dicho. Yo le digo que todas las promesas que Dios nos ha dicho se van a cumplir. Espere en el Señor, confíe en el Señor. Él no nos fallará. No importan los vientos, no importan cuántas alas hay, cuántas olas se levantan sobre nuestras vidas. Dios nos dará nuevas alas, nuevas fuerzas y estaremos de pie con un estado de ánimo maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que todos los que me están oyendo y los que oirán este mensaje en todo el mundo, que reciban consuelo del cielo, no de hombre, sino del cielo, Padre. Que venga tu ayuda, que venga a su corazón una palabra que le cobren ánimo, se levanten y esa fe, ese estado de ánimo, esa confianza, esa esperanza va a ser de que la salida sea más rápida de lo que estamos esperando. Señor, levanta la iglesia, levanta a tus hijos, porque dichoso el hombre que confía en ti, porque nunca será abandonado. Declaramos cobertura angelical, declaramos revelaciones celestiales y declaramos que aunque en algunos barcos, algunas empresas, algunos negocios naufraguen, Señor, la vida, te pedimos, la vida nos darás en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, hermanos. Bendecidos con toda bendición. Amados hermanos, damos gracias al Señor por todos nuestros hermanos generosos, hermanos bondadosos que han sembrado en este ministerio y también en muchos hermanos, ayudándolos con víveres, ayudándolos con bendiciones grandes que el Señor les ha dado. Dios ama al dador alegre, así que hermanos, bendecimos sus siembras y vamos a leer la palabra en Lamentaciones 3:22. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Aquí el profeta Jeremías dice que trae a su corazón, a su mente, estos recuerdos y tiene esperanza. Hermano, el Señor nos dice que sus misericordias nunca se acaban y su fidelidad no nos va a fallar. Así que bendecimos las siembras, Padre, en el nombre de Jesús, de todos tus hijos, sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias y su ayuda social que están compartiendo con los demás. Señor, santifícalas, recíbelas en el cielo, Señor, y que sean ofrenda agradable en tu presencia y testimonio ante el trono de la gracia, para que reciban abundantes cosechas, gran bendición y sean guardados en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.